Muy buenos días, mis niños de grado octavo. Tenemos una clasecita más el día de hoy, que es la evolución. Pero antes vamos a coger y hacer un poco de pausa activa. Vamos a coger la cabecita para este ladito, que sintamos presión. Luego la cabecita para este ladito. Luego hacia atrás. Luego hacia adelante. Bien, mis niños. Vamos a coger, por favor, nuestros esferitos y nuestro cuaderno de biología y vamos a escribir como título la evolución. Cuando hablamos de la evolución, hablamos de el gran personaje como lo es Charles Darwin, que fue un naturalista británico en el siglo XIX. Nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 19 de abril de 1882, a sus 73 años de edad, famoso entre los hallazgos por el descubrimiento y divulgación del origen de las especies, que fue un libro que él escribió. Bien, como siempre, esta es nuestra clase de biología. Vamos a escribir acá bien bonito, bien decorado. La evolución son los cambios graduales que experimentan los seres vivos a lo largo del tiempo para adaptarse a las condiciones de la naturaleza. Charles Darwin, considerado como el padre de la evolución. Esa partecita, eso me lo decoran bien lindo, encerradito, ¿listo? Esta parte de lo que era la evolución, concepto. Bien, la teoría evolucionista de Darwin se basa en los siguientes principios. Primero, antepasado común, a partir del cual han evolucionado las especies de organismos simples a organismos complejos. Ejemplo, el ancestro común de todos los caballos actuales fue el Iracotherium. Ahorita vemos unas imágenes. Luego tenemos segundo, selección natural. Son los cambios biológicos producidos por la evolución. Durante la evolución determinaron algunas especies que estén mejor adaptadas que otras, prevaleciendo en la lucha por la supervivencia. Luego tenemos tercero, lucha por la supervivencia, que implica la lucha por el alimento, siendo las especies con mayor población y variabilidad de las más favorecidas. Bien, aquí nos habló, Darwin notó que los pinzones, aves características de las Islas Galápagos, adoptaron sus picos de acuerdo al sustento que les permitió sobrevivir. Allí fue donde él se basó para también su teoría. Bien, esto por favor me lo escriben así en su cuadernito y me pegan la imagen al fondo, por favor, y dice: Charles Darwin fue un naturalista inglés natural. En 1831 participó en una expedición científica británica a bordo del HMS Beagle. En las Islas Galápagos, Ecuador, observó a distintos animales, especialmente a una especie de ave llamado pinzón, fue lo que miramos en la diapositiva anterior. En base a sus investigaciones, publicaría un famoso libro, El origen de las especies por medio de selección natural, en 1859. De sus observaciones en los Galápagos obtendría información valiosa para fundamentar su teoría evolutiva. Entonces, él es Charles Darwin. Darwin consideraba que la evolución era un proceso tan lento que su transcurrir no podía ser observado. ¿Por qué? Porque la evolución era de miles de años. No obstante, los seres humanos
han provocado presiones selectivas fuertes que han generado fenómenos evolutivos en los que se puede ver no solo el proceso, sino los resultados de la selección. Uno de los casos más conocidos de la rápida o microevolución ocurrió en Inglaterra con la polilla geómetra de Abdul Biston Betulari. Bien, vamos a ver un videíto para mayor comprensión del tema de la selección natural. Hoy trabajaremos con las teorías de la evolución. Yo sé que a lo largo de millones de años, unas especies se fueron extinguiendo mientras otras se adaptaron y cambiaron, generándose nuevas especies a partir de otras ancestrales. Muy bien, este es el concepto de evolución que surge recién a partir del siglo XIX. Tengamos en cuenta que hasta el siglo XVIII los científicos consideraban que tanto el planeta Tierra como las especies que en él habitan eran inmutables, es decir, que pensaban que no habían cambiado desde que aparecieron. Esta teoría se llamó posteriormente fijismo. Los fijistas creían que las especies fueron siempre así, que los perros, por ejemplo, siempre tuvieron el mismo aspecto. Así es, pero nadie vio las semejanzas que hay entre ciertas especies animales. Hoy es fácil pensar esto, pero tengamos en cuenta que las ideas van cambiando. A lo largo de la historia, el pensamiento del hombre fue evolucionando. Además, consideremos que las especies aparecen o cambian a lo largo de millones de años y que cada persona vive una porción muy pequeña de la historia de la vida en la Tierra, como si a través de una foto tuvieras que reconstruir la historia de una familia. Y si además no conocían la idea de evolución. Por lo tanto, no es ilógico pensar que incluso hoy, quien no haya escuchado hablar nunca de evolución pueda pensar igual que los fijistas. Uno de los más reconocidos fijistas fue el naturalista sueco Carl von Linné, más conocido como Linneo. Él dejó una frase famosa que dice: tantas especies podemos numerar como diversas formas fueron creadas al inicio. Yo no conozco a Linneo. Mi papá me contó que fue quien ideó el sistema de clasificación de las especies animales y vegetales. Y fue gracias a su maravilloso sistema que aún hoy se utiliza que otra teoría pudo desarrollarse. Su sistema de clasificación permitió que los defensores del transformismo pudieran establecer parentescos entre organismos y así postular la relación entre las especies. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que pensaron la teoría evolutiva desde la biología? Vino de la mano de un científico que a ustedes les va a resultar muy familiar: Erasmus Darwin. ¿Darwin como el que escribió el libro famoso de evolución? El libro famoso que mencionas es El origen de las especies y fue escrito por el nieto de Erasmus, Charles Darwin. Fue inspirado por los escritos de su abuelo, ideó su tan famosa teoría. ¿Cómo llegaron los transformistas a saber que las especies podían derivarse de otras más antiguas? Muchos datos fueron aportados por las comparaciones anatómicas entre especies distintas pero emparentadas. Otros datos provienen de la misma historia de la humanidad, como el caso bien documentado de la selección artificial. Más tarde, ya en el siglo XX, los descubrimientos en biología molecular aportaron más datos en su favor, como por ejemplo, el hecho de que todos los seres vivos posean ADN como material hereditario. Hola Nati, ¿qué ocurre que vienes con esa cara? Es que terminé de ver un documental sobre la extinción de algunas especies y eso me puso muy triste. Pensar que se necesitaron millones de años para que los animales y vegetales lleguen a donde hoy estamos y de un momento para el otro, ¡zas!, no existen más. Bueno Nati, no te preocupes tanto, quizás el día de mañana vuelvan a aparecer, nunca se sabe. No vuelven a aparecer. Cuando una especie se extingue para siempre. ¿Y por qué no pueden volver a existir? Porque las especies provienen de otras que son sus antecesoras y cuando una línea evolutiva se extingue ya no se puede reconstruir el camino. Sí, pero quizás de a poco. No, Mati, todos nosotros, animales, plantas, todos provenimos de un antecesor común, pero la evolución va haciendo que cambiemos. Ahora nuestros antecesores ya no existen. De allí mi parentesco con las termitas. Ya te veía cara familiar. Según la teoría transformista, las termitas, las aves, los dinosaurios y el pasto, todos los seres vivos, estamos de alguna manera emparentados, aunque separados por unos cuantos millones de años. ¿Entiendes ahora por qué es tan grave que una especie se extinga? Sí, porque la evolución de cada especie se da a lo largo de millones de años y de una manera particular. Ojalá todos tomaran conciencia como tú de la necesidad de preservar las especies de nuestro planeta. ¡Guau! Así que todos los seres vivos estamos emparentados. Increíble, ¿no? Todas las semanas subimos nuevos videos, así que suscríbete para no perdértelos.
Y coméntanos, ¿cómo crees que evolucionará la humanidad? ¡Saludos! Ok, muy interesante el video.